Y seguimos hablando de economía y empresa en Sin Distancias, el programa de la UNED. En el número 100 de la revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de ICADE, dedicado a la transformación en el ámbito del derecho, la economía y la empresa, la importancia de la regeneración, José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de Organización de Empresas de la UNED, ha publicado un artículo en el que revisa el origen y desarrollo de la responsabilidad social en el pensamiento de los autores clásicos, entendiendo por clásicos a quienes han contribuido significativamente al desarrollo de la economía y la administración de empresas a lo largo de los siglos XIX y XX. Aunque se discute la fecha de inicio de esta corriente de pensamiento, parece obvio que Adam Smith ya asienta sus fundamentos, como escribe en el artículo José Manuel Rodríguez Carrasco. Buenos días, bienvenido José Manuel Rodríguez Carrasco. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Vamos a hablar primero, hemos hecho una pequeña presentación sobre este artículo y mínimamente sobre sus objetivos, pero quiero que nos cuente usted por qué se planteó hacer este artículo, que de alguna forma es bastante novedoso, porque revisa la responsabilidad social corporativa desde un punto de vista histórico, sobre todo, como decíamos, de la aportación de los pensadores económicos. Sí, efectivamente. Hay muchísimo escrito sobre responsabilidad social. Tanto es así que en una tesis doctoral que se ha leído aquí en la UNED, el autor de la tesis decía que desde mediados de los 70 hasta nuestros días han aparecido cerca de 400 artículos sobre este tema. Y en el siglo XXI, de esos 400 han aparecido 200. O sea que se ha escrito muchísimo. Y después hay una serie de autores que se dedican única y exclusivamente a escribir sobre este tema, en parte propiciado por la situación de irresponsabilidad social de que podremos hablar después, y en parte porque hay una serie de organismos como la OCDE, la Comisión Europea, la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España, que han tratado mucho este tema. Claro, yo siempre me digo, el día que las empresas sean totalmente responsables, ¿de qué va a hablar esta gente? Se les acaba el negocio. Bueno, pero eso parece que no es posible que llegue a ser, que sean totalmente responsables, por lo menos todas. Aunque es usted la que hace las preguntas, me deja hacerle una. Sí. ¿Se habla hoy en España del trabajo infantil? No. No, ¿por qué? Porque no existe prácticamente no existe. En otros países sí. Entonces, llegará algún día en que a lo mejor no hablamos de responsabilidad social, y ese sería lo ideal. ¿Por qué? Porque todas las empresas son totalmente responsables. Tiene usted razón. Entonces yo lo que quería era ver un poco cómo se habían gestado estos problemas, cuál es su origen y sobre todo no ceñirme a los autores que lo que hacen es glosar los documentos de la ONU o de la OCDE o las memorias sociales de la empresa, sino ver los grandes pensadores de la economía y de la administración de empresas, ¿qué opinan sobre estos temas? Eso era mi punto de vista. O sea, el día que se acabe el mercado para los que viven de la responsabilidad social, ¿qué pozo nos han dejado los autores clásicos, por así decir, de la economía y de la administración de empresas? Y usted comienza ese repaso ni más ni menos que con la Escuela de Salamanca. Sí, porque claro, cuando dice, bueno, ¿y esto cómo empezó? Yo ya he leído por ahí alguno que decía, bueno, pues la Escuela de Salamanca. Y esto me ha obligado a releer algunas cosas de la Escuela de Salamanca. Y claro, te encuentras que la Escuela de Salamanca lo que habla mucho es sobre la inflación, la formación de precios. Y ahí nos encontramos con Tomás de Mercado, que tiene un libro que se llama Suma de tratos y contratos. Y él lo que habla fundamentalmente ahí es de la formación de un precio justo. Tomás de Mercado tuvo la oportunidad de vivir en España, en concreto en Sevilla, y también en Centroamérica, y habló con muchísimos negociantes que le preguntaban sobre el precio justo. Y él decía, bueno, pues claro, dice, cuando los precios no están tasados o no son precios obligatorios que señala el Estado, hay que marcar un precio justo. Y entonces ahí tiene una serie de un tratado sobre la justicia y el precio. Pero eso no es auténticamente responsabilidad social. Ya tendríamos que dar un gran salto para encontrarnos con Adam Smith. Yo siempre he dicho que cualquier tema económico que queremos ver un poco la perspectiva histórica, hay que tener una conversación, hay que iniciar una conversación con Adam Smith. ¿Y le puedo hacer otra pregunta? Sí, claro, por supuesto, yo le iba a hacer una. ¿Qué conoce usted de Adam Smith?
Bueno, pues que se le considera el padre de la economía moderna. Moderna, pero usted se refiere a que habría que estudiar a Adam Smith para entender otras muchas cosas, no necesariamente de economía moderna. Efectivamente, porque el padre de la economía moderna que dice, dejemos trabajar a cada uno egoísticamente, y siendo egoísta en su trabajo, dice, pues contribuirá al bien común. Y habla del cervecero, el panadero, toda esa gente. Es una frase recurrente, perdone que le interrumpa, pero seguro que a mí realmente me llama mucho la atención, porque estoy segura de que Adam Smith tiene otras aportaciones muchísimo más inteligentes que esa frase a la que se recurre para hablar de él en este tema. Yo no sé si es mucho más inteligente, pero ese pensamiento de Adam Smith está reflejado en La riqueza de las naciones, es del siglo XVIII. Tiene otro libro que es el que nos da pie para entender la responsabilidad social, que es el libro de la teoría de los sentimientos morales. En ese libro, Adam Smith ya habla de lo que es de justicia y de lo que es de beneficencia. ¿Sí? ¿Justicia qué es? Justicia es aquello que podemos reclamar por medio de un contrato o porque se nos debe. La beneficencia no, la beneficencia depende de la magnanimidad del jefe, del director de la empresa, del ingeniero. O sea que nos encontramos, yo puedo exigir que sean justos conmigo, pero no puedo exigir que sean benéficos conmigo, aunque lo agradezco si son benéficos conmigo, ¿no? Y de ahí viene, bueno, pues de ahí podríamos decir que entonces, cuando hablamos de responsabilidad social de la empresa, entendiendo por responsabilidad social, ya por dar una definición, que hay muchísimas, entendiendo pues las iniciativas voluntarias de la empresa, más allá de sus obligaciones legales y económico-financieras, entonces dentro de esa definición, que es de la Comisión Europea, la beneficencia encajaría dentro de la responsabilidad social, mientras que las decisiones económico-financieras, respetando siempre la legalidad, vendrían dentro del apartado de justicia, que diría Adam Smith. Por eso yo creo que esa distinción de Adam Smith y ahondar en esa distinción, que Adam Smith tiene mucho escrito sobre esas dos cuestiones, la beneficencia y la justicia, nos ayuda a ubicar el tema de la responsabilidad social dentro de ese apartado. Y por eso podríamos considerarlo como un referente o un padre de la responsabilidad social. Damos un salto al siglo XIX, ya ahí sí encontramos autores que hablan y que tratan el tema de la responsabilidad social. Pero lo tratan, yo no diría ni desde el punto de vista de justicia, ni estrictamente de beneficencia, sino tienen una aproximación a lo que podríamos denominar la responsabilidad social desde un punto de vista filantrópico, humanista. Yo lo asigno, lo encuadro dentro de esa distinción de Smith, lo encuadro dentro de la beneficencia, ¿de acuerdo? Y ahí nos encontramos con una serie de autores. ¿Cuáles son los más significativos, José Manuel? Yo, por resumir, te diría uno de mis favoritos, que es Frederick Taylor. Frederick Taylor es uno de los hombres más denostados, porque se le ha leído mal. Se le ha leído mal porque lo identificamos como el autor del estudio de tiempos y movimientos en la empresa. Y él efectivamente hizo esos estudios, pero odiaba que le pusieran en ese casillero. Él decía que lo que venía a traer era una revolución mental y una aproximación científica al mundo del trabajo. Y dentro de esa aproximación científica hay que decir que, bueno, Taylor estuvo casado con Louisa Spooner, que era una abolicionista. Y claro, en la época de Taylor, estamos hablando de 1815, cuando él empieza, 1885, cuando él empieza a trabajar, él se preocupó que en sus equipos de trabajo hubiera siempre un afroamericano, que entonces eso era impensable en aquella época. Se preocupó también, como con sus métodos ahorró muchos costes y aumentaba el beneficio de la empresa, que ese beneficio, decía, hay que repartirlo. Hay que repartirlo entre el dueño, los propietarios de la empresa y los trabajadores. O sea que eso es un gran avance ya. Y después tuvo mucha influencia en Europa. En concreto, fue muy visitado en Estados Unidos para que
para que enseñara a los que le visitaban la metodología de tiempos y movimientos, y él lo odiaba, pero lo explicaba. Hay dos ejemplos curiosos, el de la empresa Renault y el de la empresa Michelin. Cuando la empresa Louis Renault está 4 o 5 años con él en Estados Unidos y regresa a Europa dispuesto a implantar los tiempos y movimientos en la empresa Renault. Fracaso total y huelga de empleados. A Michelin le dijo, recuerda que es una revolución mental. Vino Michelin, estableció escuelas de aprendices, bibliotecas, viviendas para el personal y una serie de decisiones en esta línea, y fue una empresa próspera, que todavía sigue siendo hoy una empresa ejemplar. Pues yo creo que esta fue la gran contribución de Frederick Taylor. Hay otras figuras que usted repasa en este artículo, que serían Owen, Gantt y Sheldon. ¿Qué aportan ellos en particular? Imponen otra visión de la empresa. Imponen una visión de la empresa ya diciendo que la empresa no es solamente del dueño de la empresa y de los obreros, que era como se decía entonces, sino que hay una serie de personas, clientes, en concreto el público en general, que esperan algo más de la empresa y hacen alusión a esa situación de la empresa, o sea, lo que llamamos la teoría de los grupos de interés o de los stakeholders. Ellos lo mencionan ya, si bien con otras palabras, intentando ampliar los objetivos y qué es lo que justifica la existencia de la empresa. Sheldon es autor de un libro que se llama La filosofía del management, publicado ya en 1924. Y bueno, en el prólogo hay otro autor que dice, que dice del libro, dice, me gustaría que todos los administradores industriales del país leyeran este libro. Aumentaría enormemente su sentido de la dignidad y responsabilidad de su trabajo. ¿Qué es lo que hace Sheldon en esta obra? Sheldon era un hombre muy religioso, hay que decir eso de antemano. Sheldon dice, bueno, ¿la empresa qué es? Hay personas, directivos y trabajadores, y producen cosas. Y entonces él va hablando de la responsabilidad de todos estos y cómo deben de actuar para ser responsables. Introduce la cuestión del ocio, lo importante que es el ocio para el trabajador, que no trabaje muchas horas. Introduce la importancia de tener un seguro de paro, que en esa época no existía todavía. Y termino diciéndole, es un libro que merece la pena leerlo y muy curioso, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX, Estamos hablando el primer tercio del XX. El primer tercio del siglo XX, ¿no? Y fíjate, ya te digo que los problemas del ocio y del paro están tratados ahí, ¿eh? Y después el libro termina con una frase muy curiosa, yo digo que es un hombre muy, muy religioso, y dice que el coste de la construcción del reino de los cielos, dice, no se encontrará en las cuentas de pérdidas y ganancias de la industria, sino, dice, en la cuenta del servicio consciente de cada hombre, de cada persona que esté ahí en la empresa. Y bueno, ahí yo creo que con Sheldon se cierra el capítulo de la aproximación humanística, filantrópica a la responsabilidad social de la empresa. Hasta que ya nos encontramos a mediados de los 50 con Howard Bowen, que publica su libro en 1953, que se llama Las responsabilidades sociales del hombre de negocios. Y se le considera el pionero en tratar el concepto de la RSC, como le vamos a conocer posteriormente. Efectivamente, así es. Hay un autor de referencia obligada en la RSC, que es Archie Carroll. Sigue escribiendo todavía, es profesor emérito ahora. Y Carroll dice que hay un antes y un después de Howard Bowen, y que incluso llega a decir que es sorprendente que después de Bowen muy pocas cosas significativas en el campo de la responsabilidad social se han escrito. Bueno, ¿este Bowen quién es? Es un profesor de una universidad americana y escribe el libro de encargo. Se lo encarga la Comisión Nacional de las Iglesias, que es una organización protestante, y el Consejo Nacional de las Iglesias, que es y él, a lo largo de su escrito, es un libro muy famoso, a lo largo de su escrito, dice que él reconoce que no el tema de responsabilidad social, sino que en el tema de lo social,
La doctrina católica, dice, está más sistematizada. Dice, pero yo hablo desde el punto de vista que conozco, ¿no? Desde el punto de vista protestante. Y parte de 3 preguntas. Dice, en primer lugar, ¿qué responsabilidades para con la sociedad deben asumir los hombres de empresa? No hablo en este momento en tipo genérico, sino es que él dice hombres porque había muy pocas mujeres en esa época que dirigieran la empresa. Después, ¿qué beneficios tangibles deben esperarse de estas actuaciones de los empresarios? Y después, en tercer lugar, ¿qué medidas deben tomarse para que las decisiones empresariales tengan una amplia influencia social? Y claro, es de los primeros que habla que la empresa contribuye porque crea empleo, crea prosperidad, distribuye riqueza. Sheldon también escribe una época en que está de moda el laissez-faire, dejar hacer, que dejamos que todo el mundo haga, libertad total. No es neoliberalismo puro, pero algo que se parece. Y entonces ya empieza a decir que ante esa situación el Estado debe de intervenir para dulcificar un poco ese laissez-faire, ¿no? Y tiene una serie de principios que lo llaman los principios de la doctrina protestante sobre responsabilidad social, en que, bueno, pues se dice que el empresario debe estar motivado para servir a la sociedad y no para maximizar los beneficios, administrar debidamente los recursos naturales con diligencia, ser eficiente, ser productivo, tener en cuenta la dignidad de todas las personas. Y después ya Bowen vive, ya es consciente de que está viviendo en la época en que en la empresa ya se separa la propiedad y el control. La propiedad que pertenece a los accionistas y el control que, bueno, que llevan los accionistas sobre esa empresa, pero el control que ejercen sobre los directivos. Y claro, es el primero que se encuentra que dice que, claro, que la empresa es algo más que los accionistas, esos propietarios de la empresa, de que era el tema de moda, que la empresa son también los clientes, los proveedores, los propietarios. Y vamos a dejar que quede ese planteamiento ahí como el puente entre estas dos generaciones, los autores del siglo XIX y comienzos del XX, y los autores, por decir así, los autores actuales, ¿no? Aquí usted incorpora el término que además lo ha sacado al principio de la entrevista, las irresponsabilidades en el mercado que demandan una respuesta social. Esto también significa que hay una serie de autores a partir de ese momento que se plantean estas cuestiones, sí, ¿o son cuestiones que realmente surgen y que hacen dan que pensar? Son cuestiones que surgen y entonces se plantean. Nosotros hemos vivido estos días, quiero decir, estos años, el escándalo Enron, los escándalos del gas MIC en la India, etc. Eso lo hemos vivido y ya lo conocemos. Pero es que cuando él escribe en los años 50, se plantea el famoso caso de Westinghouse General Electric, en el cual participan 29 empresas y 49 directivos para fijar precios. O sea, hay una colusión enorme para explotar al público y repartirse ellos el dinero. Bueno, la historia de este caso de la Westinghouse está escrita, muy curioso, los directivos hablaban desde cabinas telefónicas, a las empresas que entraban en esa colusión las numeraban, nunca las llamaban por el nombre, hasta que hubo un arrepentido que dio a conocer todo esto, ¿no? Y claro, esto saltó al gran público, esta irresponsabilidad de las empresas. Como asaltó al gran público un poco más tarde, pues el asunto de algún producto farmacéutico como la talidomida, o saltó al gran público la cuestión de todos los escritos de Ralph Nader sobre la industria del automóvil. Tanto es así que la General Motors a Nader le persiguió, intentó difamarle, y sobre todo, y este Ralph Nader hizo cantidad de dinero con eso, porque los llevó a juicio y sacó cantidad de dinero que después el dinero ese lo donó precisamente para causas de responsabilidad social. O sea que todas estas causas dieron lugar a que toda una playa de personajes empezaron a escribir sobre responsabilidad social. Pero, como decía al comienzo, yo quiero fijarme en otros, en los grandes economistas. Y empiezo con Milton Friedman, que fue el premio Nobel, y Paul Samuelson, que aparte de premio Nobel, doctor honoris causa por esta universidad, ¿no? O sea, que estos escribieron ya sobre responsabilidad social. Y Milton Friedman yo creo que ha sido un poco malentendido.
Siempre se le ha posicionado como a la derecha. Siempre a la derecha de la derecha. Y porque la verdad lo que él dijo, hombre, hoy nos suena un poco de derecha, pero desde un punto de vista económico ya dice Drucker que su argumento es inapelable, ¿eh? Porque Friedman Friedman orienta sus comentarios sobre la responsabilidad social desde el punto de vista de la teoría de la agencia y del principal. O sea, el principal es el accionista que, como no trabaja en la empresa, encarga a un agente, que es el directivo, que cumple sus objetivos. Dice, ¿el accionista qué espera? Maximización de beneficios. Dice, y entonces el agente lo que tiene que hacer es un empleado y tiene que trabajar por la maximización de beneficios. Dice, si el agente se dedica a detraer dinero de esos beneficios e invertirlos en temas de responsabilidad social, en temas filantrópicos humanistas, pues dice, no está cumpliendo su mandato. A él recibe un salario por algo. Y si él detrae del beneficio una cantidad, lo que está haciendo es asumiendo el papel pues del ministro de Hacienda. E incluso no solamente asume el papel del ministro de Hacienda, sino que dicen que hay que gastar ese dinero. Esto es en esencia el pensamiento de Friedman. ¿Qué ocurre? Claro, Friedman, lo más famoso de Friedman es un artículo que publicó en el New York Times, en la revista dominical del New York Times, en 1970. Pero esto ya lo había escrito en 1962 en una serie de conferencias que fue dando por Estados Unidos, hablando de la responsabilidad de los diferentes intervenientes en la empresa. Decía, ¿cuál es la responsabilidad de los trabajadores? ¿Cuál es la responsabilidad de los consumidores? Y llega un momento en que dice, ¿cuál es la responsabilidad de los directivos? Y es cuando él plantea estos problemas. Lo que es curioso es que 30 años más tarde, bueno, no 30, sino casi 40, en el año 2000, todavía viviendo, hubo un par de autores que publicaron un artículo sobre la responsabilidad social. Y como Friedman no había vuelto a escribir sobre el tema, dijeron, bueno, ¿qué piensa usted de esto estos días? Y dijo él, mire, les contestó por escrito, no quiero hablar sobre estos temas porque ya he escrito y he sido muy mal interpretado. Dice, no quiero escribir más. ¿Qué otros autores pues usted... nuestro querido Paul Samuelson, ¿no? Por ejemplo, Samuelson. Usted también menciona a Peter Drucker, a Mintzberg y a Porter. Y a Michael Porter, claro, porque son autores clásicos de la empresa. No, Samuelson también ha escrito sobre responsabilidad social. Samuelson, pues, llega a decir que las grandes empresas, las grandes corporaciones, no pueden desentenderse de los problemas sociales que hay a su alrededor. O sea que un poco pues le da un coscorrón a Friedman en ese sentido. Y Peter Drucker, pues en parte dice que lo que ya he comentado antes, que desde un punto de vista económico, desde el punto de vista de la teoría de la agencia, el razonamiento de Milton Friedman es inapelable. Pero de todas maneras dice, es que la empresa no es un organismo autónomo. Es ya una organización que está dentro de la sociedad y que tiene pues una serie de, aparte de las obligaciones legales y económicas, se espera de ella algo más. Y ya en los años 50, antes de Friedman, ya decía Drucker, cuando trataba de la dirección por objetivos, de que uno de los objetivos empresariales era la responsabilidad pública de la empresa. Pero más tarde, en el 73, que es cuando publica ya su gran obra de El management, las tareas y responsabilidades, ya trata de estos temas, yo diría que profusamente, ¿no? Y además ya se había dado otra circunstancia cuando Drucker escribe sobre esto. Y es que se habían producido ya todos los sucesos derivados de mayo del 68, los sucesos que se reflejaron en Estados Unidos. Como las grandes revoluciones sociales o los conflictos sociales del Harlem en Nueva York, y donde la Universidad de Columbia era frontera. Y se decía, ¿por qué la Universidad de Columbia, que es tan exitosa, que ha tenido tanto éxito en la vida universitaria y en la vida social de este país, por qué no interviene también en Harlem y resuelve los problemas sociales que se dan ahí, que tienen lugar?
Y claro, es cuando Drucker salta, hecho una fiera y dice que no, que es que la Universidad de Columbia no está preparada, ni se ha fundado para eso, ni sabría hacerlo. Dice que entonces es cuando plantea que la situación de muchas grandes empresas, dice que no pueden resolver todos los problemas sociales, ni están preparadas para ello. E incluso si intentaran resolverlo, pues a lo mejor lo hacían mal, ¿no? O sea que cuando hay un hecho irresponsable que caiga dentro del área de actuación de la empresa y la empresa esté preparada para resolverlo, en ese caso sí debe resolverlo. Queda claro. Hay otra posición que usted menciona entre las posiciones, podemos decir, de Friedman y de Peter Drucker, que es la posición o los planteamientos de Mintzberg. Sí, Henry Mintzberg, sí, el autor canadiense, el iconoclasta, porque vive del management y de la consultoría, y dice que la gente que no debe estudiar management ni debe atender a los consultores, pero él vive de eso. No, Mintzberg, si hacemos un continuo entre Friedman y Drucker, Mintzberg estaría en el medio. Y viene pues un poco a repetir el pensamiento. Dice que uno se encuentra en la vida, en el mercado, en la vida económica, grandes irresponsabilidades. Pero de nuevo, que la empresa, eso desde luego no lo puede hacer, pero que la empresa tampoco está preparada para resolver todos los problemas sociales. Incluso, dice él, ni la empresa de gran tamaño, porque dice, cuando el empresario sí conoce los problemas y sabe cómo resolverlos, bueno, pues dejemos que actúen. Dice, pero no debemos olvidar cuáles son las decisiones principales que toma el empresario. Las decisiones principales son las decisiones estratégicas. Dice, las decisiones estratégicas son de tal amplitud que siempre tienen un área ahí gris que afecta a cuestiones sociales. Y bueno, pues yo creo que esa es su gran contribución, ver cómo en las decisiones estratégicas y sobre todo las empresas de gran tamaño toman decisiones que afectan a una cantidad de personas. El Banco Sabadell se marcha de Cataluña y se va a Alicante. Bien. Hay una incertidumbre y es lógico, se entiende que tomen esta decisión. Pero claro, hay gente que tiene que trasladarse de repente del día a la noche, directivos que antes tenían su despacho en Barcelona y ahora tienen que tenerlo en otro sitio. Y se deja una familia mientras tanto. O sea que todas las grandes decisiones estratégicas tienen áreas grises, que hay que tener mucho cuidado con ellas y cómo se tratan. Usted ha mencionado un caso concreto justo estos días cuando se habla tanto de lo que está ocurriendo en Cataluña. Se pone el ejemplo de Quebec, que se dice, y no sé si es cierto 100%, que las empresas no volvieron, las que se fueron. No sé si usted conoce este caso y nos puede aportar una idea si esto es realmente así. Es cierto que se fueron y no volvieron. Eso nadie lo puede discutir. Y en Cataluña algunas han vuelto ya. Pero ya que estamos tratando el tema de Canadá, Quebec y Montreal están en la parte que podríamos llamar la Atenas de América. Mientras que estas se van a Toronto, que Toronto es la ciudad de Norteamérica, o sea, incluido también todo Estados Unidos, más pujante y que más ha crecido en los últimos años. Las empresas se trasladan a Toronto y, claro, están ante una nueva realidad, han cambiado muchísimo. Y ante esa situación yo entiendo que es muy difícil que regresen a Quebec. Y yo creo que la situación de comparar, yo creo que no es comparable. No es comparable la situación de España con la de Canadá en ese aspecto. Porque ya te digo, es comparar dos ambientes socioculturales y económicos diferentes. Yo por eso creo que no es comparable. Y luego la importancia que realmente tiene el traslado solamente de la sede social. Claro. Un paso más es la sede fiscal y otra parte sería el traslado de lo que es la fabricación o el proceso de la empresa. Claro. 1.000 empresas han trasladado la sede fiscal. Dentro de las 600.000 que hay en Cataluña.
que es la comunidad autónoma que más empresas tiene en nuestro país. O sea que es que el tema es complejo y hay muchas, como decía antes, hay muchas áreas grises, pero yo no sé por qué hemos derivado en este tema. Bueno, por las áreas grises, por las efectivamente. Áreas grises, claro. Bien, pues entonces vamos a hablar ya, y usted lo había mencionado antes de esta deriva en la entrevista, de las decisiones estratégicas, y podemos entrar ya también en lo que es la competitividad de la empresa. Y ahí estaría la aportación de Michael Porter. Sí. Michael Porter es un referente hoy en el mundo de la empresa, lo sigue siendo, desde su contribución a los modelos de la cadena de valor, el modelo de las 5 fuerzas, el modelo de la ventaja competitiva de las naciones y otros. Y bueno, Michael Porter y uno que escribe con él, Mark Kramer, se enfrentan con esto. Ven que la responsabilidad social está tomando mucho auge, los escritos de responsabilidad social, la preocupación de las empresas, interviene la ONU en los tiempos de Kofi Annan. A las empresas se les exige no solamente ya la memoria económico-financiera, sino se les exige la memoria social. Bueno, yo he calculado en su momento la cantidad de páginas que se han escrito las 35 empresas del IBEX en la memoria social. Curiosamente, las memorias sociales de las empresas del IBEX son superiores en tamaño y volumen a de las empresas estadounidenses. Pero bueno, entonces Michael Porter dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y lo que nota en primer lugar es que se está creando una tensión que a lo mejor no ha lugar entre la empresa y la sociedad. Y los que están demandando esas responsabilidades dicen, bueno, ¿por qué pedimos esa responsabilidad social a la empresa? Y responden con una serie de puntos que tienen razón, pero que no reflejan toda la realidad. Dicen, en primer lugar, la empresa tiene la obligación moral de comportarse como un buen ciudadano. Un buen ciudadano cuida los recursos, un buen ciudadano tiene valores éticos. Dice, en segundo lugar, la empresa está manejando recursos que a lo mejor esos recursos los está detrayendo de las generaciones futuras. Y eso tiene que tenerlo en cuenta. Dice, pues a la empresa se le da también una licencia para operar. Uno no puede abrir una tienda o un almacén o un banco así porque quiere, sino, bueno, necesita una licencia de la autoridad competente. Y después la empresa, gracias a eso, está consiguiendo una reputación. Dice, de manera que, teniendo en cuenta toda esta serie de factores, pues las empresas tienen que ser responsables. Entonces, Porter y Kramer empiezan a decir, bueno, hay que ver un poco la interdependencia entre la empresa y la sociedad. La empresa necesita una sociedad sana, es evidente. Cuanto más educación, más sanidad haya en la sociedad, mejor para la empresa. Y para esa sociedad sana, cuando haya mejores empresas, más productivas, mejor para esa sociedad. ¿Por qué? Porque tendremos mejores sueldos, mejores prestaciones y mejores prestaciones todos. Entonces, claro, Porter lo orienta desde su punto de vista. Dice, la empresa no puede dedicarse a lo que no cree valor para ella. Dice, si nos encontramos en situaciones sociales, que hay una demanda social y la empresa puede asumir esas demandas sociales y está preparada de manera que cree valor para sí misma, entonces debe de hacerlo. O sea, debe tomar esas decisiones de crear valor. Y habla que a lo largo de la cadena de valor, lo que él llama el enfoque de dentro de la empresa afuera, o sea, hacia la sociedad, sí se puede ejercer la responsabilidad social. O sea, cuando yo compro materias primas, transformo mis productos, los vendo, los garantizo, dice, ahí caben toda una serie de decisiones de responsabilidad social que me están creando valor para mi empresa. Dice, y al mismo tiempo yo tengo que tener puestos los ojos en esa sociedad, que quiero que sea una sociedad sana, para ver qué oportunidades me ofrece a mí, desde fuera hacia adentro, para asumir iniciativas que creen valor, tanto para esa sociedad como para la empresa. Yo creo que esa es la gran contribución de Porter. En esos momentos, ¿hay algún planteamiento actual, algún autor que usted considere muy relevante en cuanto a la materia de responsabilidad social, empresarial o corporativa? Yo diría dos, por resumir.
por un lado Sandra Waddock, que es una gran amiga mía de la Universidad de Boston, y por otro lado Archie Carroll, que bueno, no conozco personalmente, pero es de los que más ha contribuido, porque él fue el que en su momento planteó o hizo aquella famosa pirámide de la responsabilidad social, donde la base de la pirámide eran las obligaciones económicas, otro basamento eran las obligaciones legales, decía esto era necesario, y después dice lo que es conveniente o lo que cabe esperar, eso es de responsabilidad social. Sandra Waddock estuvo hace poco en Madrid, hace un año, y es muy interesante porque Sandra Waddock fue de las que escribió varios artículos diciendo que cuando la empresa actuaba responsablemente, incluso desde un punto de vista económico, era rentable, que ganaba dinero. Decía, las empresas más responsables son las que ganan dinero. Ahora, en este momento, lo último que ha escrito es que no lo ve tan claro. Y entonces dice que esa conclusión de sus escritos anteriores ahora la tiene en duda. O sea, que hay empresas que ganan dinero y son unas irresponsables. Es su punto de vista. Y después están toda una serie de autores, pero vamos, que yo no diría que son, porque estos son muy amplios en sus escritos. Yo son los que recomendaría. Y después hay toda una serie de autores que lo que hacen es glosar un poco, bueno, pues todas estas definiciones, todas estas exigencias de los gobiernos y de diferentes organismos. Yo diría que lo mejor que le podría ocurrir a la responsabilidad social es lo que dije al comienzo, que no se hablara de ella. ¿Por qué? Porque se cumplía. Y es un poco que aquella metáfora que utiliza Kenneth Galbraith sobre el empresario, que lo compara con la apis mellifera. La abeja dice que muere en el acto de la fecundación y su gran contribución es fecundar y después se muere. Yo creo que todos estos escritos de la responsabilidad social, si fecundan, si hacen algo y después se deja hablar de ellos, sería su gran contribución. Pues no le puedo preguntar nada más, lo dejamos con esa frase o ese planteamiento final de José Manuel Rodríguez Carrasco, catedrático de nuestra Universidad de Organización de Empresas. También, como decíamos antes, que hoy hemos contado con la participación de Rafael Morales Arce, uno de nuestros habituales colaboradores. Hasta una próxima ocasión y gracias. Hasta la próxima y muchas gracias.